Un momentito. Ok, el día de hoy les voy a platicar un poquito de lo que es la química combinatoria, como una de las metodologías de síntesis orgánica. Perdón, ok. Vamos a revisar algunos conceptos básicos que van relacionados a la química combinatoria. Y pues bueno, como primer concepto vamos a hablar de combinación. La combinación es cualquier selección de objetos en el cual no importa el orden de ellos. Es decir, nosotros tenemos tres objetos y podemos combinarlos con otros dos objetos adicionales para obtener pues dos combinaciones, ¿no? El cochecito amarillo con el cochecito azul y el cochecito amarillo con el cochecito agua marina. También tengo otro cochecito rojo en el cual tengo los mismos cochecitos y voy a hacer las combinaciones correspondientes, este cochecito con ese cochecito. Y pues bueno, también la siguiente figura también va a sufrir a cabo las combinaciones. Ese concepto es, como se los voy a comentar más a rato, es de vital importancia para poder describir ciertos términos que nosotros vamos a estar utilizando en química combinatoria. Muy bien. El concepto de combinación va a ser de vital importancia al momento de llevar a cabo una investigación científica, ya que nos permite determinar variables que son de cualidades similares o llamadas análogas en la parte química. Extrapolando el concepto, utilizamos esta definición en la síntesis de principios activos o moléculas con propiedades químicas semejantes. Es decir, nosotros cuando estamos creando cierta familia de compuestos, pues bueno, vamos a tener ciertas combinaciones o ciertas características que nos van a permitir combinarlas para que estos a su vez adquieran propiedades semejantes y análogas a los compuestos de interés que nosotros estamos buscando. De compuestos de esta naturaleza son los fármacos principalmente. Muy bien. Entonces, la combinatoria es parte de una herramienta que se utiliza en la parte científica, en la cual conocemos como diseño experimental, que es el conjunto de pruebas de carácter estadístico cuyo objetivo es generar datos que al ser analizados proporcionen evidencia objetiva que permitan responder las interrogantes planteadas por el experimentado sobre una determinada situación. A todo este contexto se le conoce como proceso inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a formular a partir de hechos estadísticos o de datos estadísticos teorías, modelos e hipótesis que nosotros vamos a reforzar, vamos a confirmar durante nuestra parte experimental o la podemos refutar en base a las variables que nosotros estamos controlando. En este caso, pues bueno, en nuestra área vamos a estarla reforzando por medio de fenómenos o por medio de datos que obtengamos en base a las pruebas que nosotros hagamos en laboratorio. Ok. Es importante esta parte ya que la combinatoria y el diseño de experimentos no solamente van a tomar relevancia en la parte económica como sus orígenes lo marcan, sino en el comportamiento de una población. En la naturaleza, pues existen muchas combinaciones de ciertos entes o fenómenos que dan vida a lo que nosotros vemos y percibimos actualmente. Un ejemplo, pues, bueno, un ejemplo claro, pues es el juego de cartas, ¿no? Que es una prueba clásica de combinatoria. Sin embargo, esta es una herramienta muy valiosa que nosotros vamos a estar adquiriendo al menos en la parte sintética, ya que a nosotros nos permitiría tomar las variables o eliminarlas de tal modo que, pues bueno, nuestras condiciones de reacción o nuestros rendimientos sean los más óptimos posibles. Entonces, como les comentaba, en un diseño experimental enfocado a una síntesis o alguna parte experimental, pues bueno, debe ser deducida, es decir, llevada a casos particulares que nos permitan explicar leyes o teorías. Y pues bueno, a partir de esas deducciones, con los datos que nosotros obtengamos en la parte experimental, vamos a confirmar si realmente nuestra hipótesis principal la podemos refutar o la podemos reforzar en base a los datos que nosotros hemos obtenido. Entonces, en este proceso o en esa parte experimental, se dice que la hipótesis que nosotros obtenemos en la parte experimental, que es H2, va a reemplazar nuestra hipótesis H1 o la hipótesis inicial que nosotros tenemos en base a un fenómeno o, en todo caso, a una reacción química. Nosotros
profesionales en el área de la química, en la parte de reacciones, pues bueno, nosotros tenemos ciertas variables que nos gobiernan nuestro proceso y de ella depende que nuestras reacciones tengan mayor rendimiento, mejores concentraciones, características que también le ayuden a mi reacción a favorecerla si se lleva a cabo o no. Entonces, pues bueno, vamos a tener factores que nosotros podemos controlar, que son como variables de estado, pues tenemos la presión, la temperatura, factores no controlables que puede ser la misma naturaleza de la materia prima, o en este caso de los reactivos que nosotros utilicemos. Las causas para este ámbito es el lograr ciertos compuestos que surjan a partir de la combinatoria, de la química de combinaciones, para poder crear una biblioteca o un catálogo de de ciertas moléculas con principios activos similares. Entonces, lo que vamos a tener como salida es las características de la respuesta que nosotros demos, es decir, la cantidad de compuestos similares que nosotros sinteticemos, la optimización y la mejora en cuanto a las reacciones. Y pues bueno, como ámbito, pues bueno, nosotros podemos controlar todo mediante la reacción química y en la cual, a partir de nuestras materias primas o de nuestra metodología de síntesis, nosotros podemos obtener una diversidad de compuestos, como actualmente ya se están reportando en en las bases de datos de algunas bibliotecas. Nuevamente, si lo llevamos a la parte química, repasamos un poquito el contexto de la síntesis orgánica. En sí se divide en dos aspectos, que es la preparación de moléculas y el desarrollo de métodos. Muy bien. La química combinatoria toma conceptos de ambas partes, en la cual nosotros vamos a emular productos naturales o simplemente vamos a diseñar moléculas de diseño con nuevos materiales o que tengan algún principio activo en base a las predicciones de la química teórica, y que esas pueden ser utilizadas en las moléculas para interés terapéutico o como nuevos materiales que pueden ser utilizados actualmente en el ámbito de la electrónica o de las energías renovables. También la síntesis orgánica nos habla del desarrollo de métodos, en la cual nosotros hablamos de reactivos, catalizadores o las estrategias y tácticas sintéticas. La química combinatoria se considera una metodología sintética, en la cual, pues bueno, a partir de ciertos sustratos similares, nosotros podemos ampliar esa variedad de esas moléculas con respecto a en ese caso a la molécula original, para poder dar origen a muchas otras moléculas con propiedades similares o que tengan el principio activo similar, que es lo que es el enfoque de la química combinatoria en el siglo XXI. Sin embargo, pues bueno, la síntesis orgánica también tiene dos paradigmas, uno nuevo y uno antiguo, en el cual pues hemos estado trabajando en algún momento de nuestra vida. Como antiguo paradigma, es decir, como un principio hacia el siglo XX, pues bueno, la síntesis orgánica buscaba la máxima complejidad, estructura posible, pero también la mayor información estereoquímica de transformación, es decir, la geometría espacial o la topología de la molécula y las transformaciones necesarias para llegar a esa molécula. Ahora, en base a la química combinatoria, pues bueno, lo que se esperaría de este tipo de síntesis es que sea una síntesis práctica y escalable, es decir, que sea fácilmente reproducible, que la optimización de nuevas moléculas, es decir, la mejora y la creación de nuevas moléculas en base a metodologías relativamente simples y pues bueno, que tengan un alto impacto de igual modo en la creación de nuevos compuestos. También lo que se busca es una mejor economía por átomo, es decir, el uso racional de los reactivos y en este caso de las moléculas de partida, para poder obtener los mejores rendimientos, y que a su vez cuando se escale este tipo de procesos, pues bueno, nosotros tengamos ciertas características económicas que hagan viables el proceso a nivel laboratorio y su escalamiento a nivel industrial, y en consecuencia también que sea amigable con el medio ambiente.
esos son los retos de la química combinatoria con una metodología de la síntesis orgánica para poder crear bibliotecas de compuestos. Ahora, dicho lo anterior, pues bueno, tenemos algunos ejemplos de compuestos en base a la química combinatoria. Tenemos los primeros tres, que es el ácido acetil salicílico, el ibuprofeno y el diclofenaco. Pues bueno, como sabemos, estos tres fármacos son inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Ahora, aquí la pregunta que yo les quiero hacer es la siguiente. ¿En qué aspectos ustedes creen que esté involucrada la química combinatoria? O la pregunta más idónea sería, ¿qué similitud encuentran entre esas tres moléculas? Funcionales. Ese es uno de los grupos funcionales. Así es. Ya. Todos tienen un ácido carboxílico. Tienen un ácido carboxílico. Exactamente. Tienen aromáticos. Ajá. Curan el dolor. Con el dolor. ¿Qué son para el dolor? No sé cómo se diga. A ver, Lupita. ¿Eh? A ver, Lupita, bueno, ¿qué son? Antiinflamatorios, analgésicos. Ahora. Porque yo he de... Porque tú eres la que sabes de farmacia. No es cierto. Pues ya lo dijiste, ¿no? Son antiinflamatorios, ¿cierto? Bueno, en cierto modo son antiinflamatorios, cada uno pues tiene cierto espectro. Ahora, algo que dijo Osvaldito es muy cierto. Independientemente de que tenga la similitud en cuanto a la estructura topológica, se le denomina estructura topológica, la propiedad más importante que le da la característica de combinatoria, comenzando con el punto anterior, y la más importante es que tienen el mismo principio activo, es decir, calmar el dolor. Entonces, lo que nosotros, lo que se busca en la química combinatoria es lo siguiente: tener moléculas similares, si ustedes observan, de tal modo que cada uno cumpla ciertas funciones, pero que se busque el mismo objetivo, que es calmar dolor o disminuir el dolor. Ese es uno de los logros de la química combinatoria. Y pues bueno, la química combinatoria, pues vaya, no, es de reciente creación. Sin embargo, estos han sido los logros más importantes con respecto a su creación. Tengo aquí dos fármacos, si ustedes observan, el celecoxib y rogecoxib. Ambos son fármacos no esteroideos, se le denomina AINE, que son calmantes de dolor. Ahora, ustedes se dan cuenta nuevamente, el carácter combinatorio lo encontramos en esa parte, en esa estructura funcional, bueno, en la estructura topológica. Pero si ustedes lo que van a ver es que, pues bueno, ciertos grupos funcionales o cierta estructura, pues bueno, va a interactuar de forma diferente con respecto a otras. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo: el tratamiento de la artritis o problemas con reumatoides. Bueno, con artritis reumatoide. Ok. Ese es un ejemplo claro. Y pues bueno, el ejemplo, yo creo que el más claro, pues bueno, son esta familia de antimicóticos. Por ejemplo, todos nosotros hemos oído hablar del miconazol. Sí. Que eso precisamente es para tratar las enfermedades por hongos o fúngicos, en este caso en cierta parte del cuerpo, como son los pies. Ahora, una de las características de la química combinatoria es que nosotros tenemos una variedad de compuestos. Ustedes observan, tenemos cierta variedad de compuestos de tal manera que nosotros al momento de realizar nuestra síntesis, pues, cambiemos solamente ciertas estructuras o solamente nos enfoquemos en cierto elemento de la molécula para que al momento de llevar a cabo la interacción biológica, o en este caso el cambio de la propiedad de un material, pues tenga una propiedad similar. Sin embargo, la síntesis, si ustedes observan, es
de carácter, bueno, es más sencilla en términos, bueno, en términos relativos, ya que nosotros estamos cambiando ciertas estructuras o ciertas formas de ver la molécula que a su vez le van a dar propiedades específicas y que van a cumplir siempre con la misma función, partiendo de un compuesto primario o de una combinación de compuestos. Pues bueno, cada uno pues cumple la función de pues cambiar aliviar cierto padecimiento. Esa es una de las tantas aplicaciones de la química combinatoria. Sin embargo, el trasfondo de la química combinatoria pues es lo que les voy a explicar más adelante. No sé si hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o me detengan algo. No, no, está bien. Ok. Con... ¿Qué pasó, Osvaldo? Ok. Creí que ibas a decir algo, perdón. Ok, voy a continuar entonces. Pues bueno, vamos a definir la química combinatoria ya con los antecedentes que nosotros hemos tenido y el alcance de forma cualitativa de lo que es la química combinatoria. Muy bien. La química combinatoria en sí es una estrategia en la cual se pueden preparar potencialmente un gran número de compuestos en forma rápida y simultánea. Ese es el objetivo esa es la definición de química combinatoria, que nosotros tengamos una gran cantidad de compuestos que tengan propiedades similares, tanto de grupo funcional como de estereoquímica, rápidas, similares y que se pueden hacer simultáneamente. Por eso se le considera un diseño experimental y esa fue la razón por la cual les di la definición de diseño experimental hace unas cuantas diapositivas. Esta va a comprender métodos químicos sintéticos que permiten preparar una gran cantidad, decenas a miles o incluso millones de compuestos en un solo proceso. El pionero en la creación del concepto de química combinatoria se le atribuye a Furka y a sus colaboradores en 1991, que fueron los primeros en hacer la mención de este método que consiste en combinar y separar. Esa es su metodología de Furka en la década de los 90 para definir la química combinatoria. Si nosotros observamos, pues bueno, tenemos una familia de compuestos que denomino A, denomino B y denomino C. La química combinatoria lo que va a hacer es combinar cada uno de estos elementos, uno de A, uno de B, uno de C, una familia de compuestos que tengan propiedades semejantes en cada uno de ellos, para que estos a su vez puedan ser combinados entre sí y generemos una familia de muchos compuestos que partan de 3 precursores y que cada una de sus familias tengan cierta naturaleza sintética similar. Vamos a ver la historia de la química combinatoria y esa se resume en 2 aspectos. Retomando la parte que nos comentó Osvaldito, la clase anterior que nos hizo el favor de explicar más a fondo, me refiero dígame. Una pregunta. Dígame. ¿La química combinatoria sería algo parecido o similar a una multicomponente? Podríamos llamarlo así como un tipo de química multicomponente. Ya, por Sí. el ensamble que ahorita estaba diciendo usted, ¿no? Exactamente. Ambas lo que tienen en común es el ensamble de moléculas. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver es que a ese tipo de ensamble se le va a denominar biblioteca y las bibliotecas deben de cumplir ciertas funciones. Ok. Sí. Gracias. No, ¿de qué? Como nos los comentaba Osvaldo la clase anterior, pues bueno, Merrifield en 1963, él es el que realmente empieza con la parte experimental de la química combinatoria. Si nosotros recordamos, pues bueno, él a su vez también crea las bases para la síntesis en fase sólida. Y pues bueno, el objetivo de Merrifield era crear, pues bueno, una cierta variedad de péptidos que en base a ciertos esqueletos, ya sea de forma similar o pues bueno, que puedan ser sintetizados con la ayuda de los soportes sólidos. La química combinatoria hace uso de este tipo de metodología para poder llevar a cabo la metodología que ya les comentaba. Merrifield sienta las bases para que Furka en 1991, con el concepto de mezcla división, pues bueno, podamos generar una familia de péptidos. También el trabajo de Furka fue la síntesis de péptidos, pero ya con ciertas naturalezas o esqueletos análogos, que esa es la palabra que vamos a utilizar de forma más común aquí.
Y esto sumado, o bueno, esto fueron las bases para que en 1992 Hellman creara la primera biblioteca de benzodiazepinas que se haya reportado en base a la química combinatoria. Ahora, para este año hay una revista que publica primero esa parte y que fue la pionera también en la creación de reportes de artículos relacionados a química combinatoria. Entonces, la revista que reportó por primera vez esto fue Nature o Nature, me parece, Nature, ¿verdad? Nature. Nature fue la primera revista de la ACS en reportar los compuestos derivados de la química combinatoria en base al trabajo de Hellman. Y pues bueno, las benzodiazepinas pues bueno, son importantes intermediarios farmacéuticos para el tratamiento de ciertas enfermedades del orden neurológico. Entonces, en este aspecto, pues bueno, Hellman fue el primer investigador contemporáneo, de 1990 para acá, en poder reportar como tal una biblioteca de este tipo de compuestos. Sin embargo, no olvidando las bases que sientan Merrifield y Furka para poder llegar al primer resultado de Hellman. Muy bien. ¿Cuál es el esquema de cada uno de ellos? El esquema de trabajo de Merrifield es el siguiente. Nuestros péptidos están siendo soportados en una fase sólida, como bien nos lo tuvo a decir Osvaldito, los cuales este tipo de soportes van a ser combinados por ciertos componentes péptidos llamados V, llamados I, llamados S, y que pues bueno, estos soportes o este grupo, bueno, este tipo de soportes, pues bueno, van a combinarse con cada uno de ellos para poder generar una familia de compuestos soportados que posteriormente, al ser liberados, pues bueno, van a formar los péptidos que nosotros vemos. Si ustedes se dan cuenta, la combinatoria nos dice que, pues bueno, se puede combinar este elemento con el elemento B, con el elemento I, con el elemento S, para poder generar una familia de combinaciones. Entonces, también el compuesto, bueno, el grupo funcional I también va a llevar a cabo combinaciones con V, con I, con S, para poder generar su familia de componentes correspondientes, y ese también va a llevar a cabo sus combinaciones correspondientes. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas combinaciones se obtuvieron en base a este esquema general? Exacto, 9. Entonces, dependiendo de la cantidad de combinaciones que nosotros realicemos, es conforme se vaya ampliando o tengamos una biblioteca reducida de compuestos. Y esa es una de las partes que Merrifield explicó a lo largo de su metodología en fase sólida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo después Furka? Furka lo que hizo fue tomar nuevamente el trabajo de Merrifield, tener 3 compuestos A, B y C, que lo soportó en el soporte sólido. Lo que hizo fue recombinar, es decir, tomar a cada uno de ellos y mezclarlos con tres nuevos sustratos X, Y, Z, para que obtengamos una familia de compuestos A, una familia de compuestos B y una familia de compuestos C, que básicamente es la continuación del trabajo de Merrifield. No solamente se interesó en la parte de péptidos, sino ya en ciertas moléculas, ya en otros grupos de moléculas que pudieran ser trabajados en fase sólida. Y aquí Furka comenzó con el trabajo de combinación, o con el concepto de mezcla y recombinación, en el cual nosotros, como se los comentaba, mezcla esos 3 grupos funcionales con esos 3 sustratos, y pues bueno, lo que me genera son otra familia de compuestos correspondientes. Eso es lo que hace Furka. Y pues bueno, el trabajo de Hellman, ya como tal, fue crear la primera biblioteca de la biblioteca química combinada, es decir, tomó sus benzodiazepinas, lo único que hizo fue intercambios de grupos funcionales para obtener una familia de benzodiazepinas como tal. Si ustedes observan, nosotros tenemos compuestos de estructuras similares, como lo observamos, y esas estructuras similares lo que vamos a hacer es lo siguiente: trabajarlas de tal manera que tengamos una diversidad de estructuras sin que pierdan la esencia de la estructura madre, si lo queremos llamar así, y poder tener una diversidad de compuestos
que me permitan estudiar ciertas propiedades. Más adelante les voy a explicar qué es lo que se estudia en los trabajos de química combinatoria. Y pues bueno, no solamente nos limitamos a cierta clase de compuestos, sino ya lo trabajamos a la cantidad de moléculas que nosotros deseemos y que claro, también sea factible en la síntesis química. Estos son los esquemas gráficos de los trabajos de Fulca, de Merrifield y de Hellman. Muy bien. La química combinatoria como metodología trabaja ciertos aspectos. Ok. También a la química combinatoria, a partir de aquí se le considera una síntesis no convencional, es decir, no hacemos uso de una síntesis lineal o convergente para poder llegar a un solo producto, sino lo que se busca es trabajar independientemente mis condiciones de tal manera que lleguemos a varios productos, como les comentaba, sin que se pierda la similaridad en la estructura, pero que esos a su vez puedan generar diversos productos más, de tal manera que podamos ampliar nuestro catálogo de moléculas como tal. Muy bien. Van a existir dos tipos de metodologías con las cuales vamos a trabajar en la química combinatoria. La química combinatoria se puede trabajar en disolución y, bueno, en fase sólida como inició en sus comienzos. Las reacciones más comunes que se trabajan en química combinatoria se muestran en la siguiente tabla. Cuando formamos enlaces carbono-carbono, pues bueno, vamos a trabajar en forma común o en los artículos que reportan de forma común adiciones de Michael, reacciones de Wittig, variaciones de la reacción de Wittig, que es Horner-Emmons, transposiciones de Claisen y reacciones de Grignard. Cuando nosotros llevamos a cabo reducciones en fase sólida principalmente, trabajamos con hidrogenaciones a baja presión, con hidruro de litio y aluminio, con hidrosilación, es decir, con la protección con la protección de derivados de silicio o con la reducción de los mismos, con boranos y con borohidruro de sodio principalmente. Bueno, esos dos los podemos agrupar en una sola familia. También podemos formar enlaces carbono heteroátomo como usualmente usamos en ese ámbito, las reacciones de Mitsunobu, las sustituciones neutrofílicas aromáticas, la síntesis de Gabriel. Esta principalmente se utiliza para la liberación de nuestros compuestos de nuestra fase sólida, las hidroboraciones, oxidaciones, las formaciones de amidas, ésteres o sulfonamidas, que son las reacciones de Hinsberg, y las de, bueno, principalmente las eterificaciones de Williamson y la aminación reductiva, que entra también entra también dentro de del concepto de reducción. Y pues bueno, las oxidaciones también son relativamente suaves para no alterar la biblioteca o la estructura química del compuesto. Las oxidaciones más importantes utilizadas aquí son Des-Martin, con ácido metacloroperbenzoico, oxidaciones moderadas como la de Jones, la de Bayer-Villiger y la hidroxilación de Sharpless. En la literatura son las reacciones más comunes que nosotros podemos encontrar en una biblioteca de compuestos o química combinatoria. Aquí en la oxidación con el ácido metacloroperbenzoico están incluyendo las epoxidaciones. Sí, profe. Bueno. Con el ácido metacloroperbenzoico, ¿están incluyendo las epoxidaciones en la oxidación? ¿Sí? Sí, se incluyen también las epoxidaciones también aquí. Ah, ok. Sí, porque estaba yo pensando en la de Bayer y Villiger, pero más abajo la mencionó usted, entonces me imagino que esta es la epoxidación, ¿no? Exactamente. Ah, ok. Gracias. Sí, no, ¿de qué? Son las reacciones más usadas en reacciones de química combinatoria. Ahora, también les voy a explicar en qué consiste cada una de las metodologías empleadas, a su vez, por la química combinatoria, ya sea en disolución o sólida. Cuando hacemos una síntesis en disolución bajo química combinatoria, esta no requiere de adaptación de reacciones conocidas. En pocas palabras, nosotros mezclamos nuestros compuestos, tal cual se oye el concepto redundante, en algunos casos, no en todos,
se puede mezclar en un solo medio de reacción nuestros compuestos para obtener una variedad de ellos. No se requiere anclaje o desanclaje, es decir, no trabajamos con soportes que nos permitan que tengamos que llevar a cabo esa operación. Se puede monitorear por métodos convencionales, llámese métodos convencionales a cromatografía TLC o de capa fina. Y pues bueno, esas son las ventajas. Las desventajas es que no se pueden usar reactivos en exceso. Tenemos que usar cantidades estequiométricas y pues bueno, es difícil de automatizar. Es decir, no podemos usar otras técnicas analíticas de separación o que de alguna manera nos permita monitorear nuestros componentes de forma individual en el momento en el que transcurre la reacción. Ahora, la síntesis en fase sólida, las ventajas que posee son las siguientes. Podemos emplear aquí exceso de reactivo, eso con el fin de poder llevar a cabo el anclaje de nuestro reactivo hacia el soporte sólido. Nuestros medios de purificación son más sencillos. Aquí son lavado y filtración, que a comparación de la síntesis en disolución, pues bueno, es más tedioso y tenemos que usar más de un método de purificación. Posibilidad de automatización, es decir, que nosotros podemos llevar a cabo más de una reacción a la vez. Sin embargo, las ventajas que presenta este tipo de síntesis es que son de desarrollo reciente, van a ser difíciles de monitorear, no son tan fáciles de llevar a cabo su monitoreo. Y pues bueno, la química va a estar limitada por la fase sólida, es decir, por el espaciado y por el tipo de soporte que nosotros estamos utilizando. Esas son las metodologías que utilizamos en química combinatoria. Sin embargo, la que más se utiliza es la de fase sólida, como complementa al concepto de química combinatoria. Es el tipo de síntesis más común que nosotros vamos a encontrar en una metodología, en una patente o en un artículo científico. Pues bueno, cada una de estas metodologías... Eder. Sí. ¿Por qué comentaba que es difícil de monitorear? Perdón. ¿Aquí en fase sólida? Ajá. Ok. Primero por el tipo de reacción que llevamos a cabo, por el anclaje. Okay. Lo que leí en esa parte es que sí se puede monitorear, pero le costaría más trabajo, ya que ahí, digamos que interfiere la fase sólida. Podemos estar viendo a lo mejor no podemos estar viendo a lo mejor nuestra referencia que nosotros estamos buscando en la reacción. Okay. Por eso también se hace un poquito tediosa al momento del monitoreo, lo que nos cambia un poco en la síntesis en disolución. Sin embargo, las síntesis que han mostrado mejores resultados son las de fase sólida. Ok, gracias. No, ¿de qué? Ok. Cada metodología va a formar numerosos compuestos de forma simultánea, tanto la síntesis en disolución como la de soporte sólido. Todos estos elementos que se forman simultáneamente se le denominan chemical libraries o biblioteca de compuestos químicos. Si se forman como productos discretos, es decir, que se hagan de forma independiente cada uno de ellos, pero que nos lleve al mismo objetivo, se le conoce como síntesis en paralelo, o estos elementos moleculares o alguna agrupación grande de moléculas, la cual vamos a conocer como diversidad molecular. Ok. La química combinatoria en su aplicación más inmediata y la más factible a nivel industrial es la síntesis de fármacos. Este es partícipe de este concepto, el cual lo vamos a definir de la siguiente manera. Lo vamos a definir como la aplicación de propiedades similares en una molécula que cumple una función específica y que a su vez posee características físico-químicas y biológicas idénticas para cada elemento presentes en la biblioteca química. En pocas palabras, son aquellas propiedades químicas y biológicas que tienen ciertas familias de compuestos que los hace únicos y que a su vez los hace diversos dentro de la misma familia. Si recordamos los ejemplos anteriores, los fúngicos son una clase de compuestos de alta diversidad molecular. Los AINE también son también fármacos de alta diversidad molecular. Entonces, a eso se refiere la diversidad molecular como tal. Okay. Déjeme ver. Aquí está.
La diversidad molecular se divide en dos tipos. Se divide en diversidad funcional y diversidad estructural. La diversidad funcional se apoya en la relación actividad biológica que se investiga en base a la química computacional por medio de los métodos QSAR y QSPR. Ambos métodos lo que van a hacer es investigar y predecir las propiedades biológicas que tiene una molécula o cierta familia de moléculas como potenciales principios activos biológicos y, en consecuencia, como fármacos. Cabe resaltar que, como dato cultural, pues bueno, un estudio cursa para la industria cuesta alrededor de 10,000 pesos o un poquito más. Me parece que ya subió a 15. Me sale más barato mandar a hacer 10 resonancias que un estudio CUSA. Sale gratis la resonancia. Pero yo creo que a veces sí es necesario, ¿no, Eder? Sí, por la siguiente... Sí, dígame. Sobre todo por ver la relación estructura-actividad. Sí. Entonces, le da mucha información y, digamos, ya va a la segura. Así es. Entonces, lo que se busca aquí es no dar la propiedad, vaya, no decir que algo sea cierto, sino simplemente predecir, al igual que los modelos matemáticos, predecir un comportamiento que es lo que se esperaría ver a nivel laboratorio. Claro. Me parece que usted hace actividad biológica, ¿verdad, profa? ¿O ha hecho experimentos con actividad biológica? Sí, antimicóticas. Bueno, usted me va a entender, mejor. ¿Está de acuerdo que la predicción de la actividad biológica por medio de la química computacional, al momento de llevarla a la síntesis, al menos yo lo veo así, yo vería ciertas variables que me predice en ese caso la informática, pero al momento de llevar a cabo la evaluación del fármaco o de la molécula, yo esperaría un comportamiento a nivel celular o a nivel biológico. Entonces yo así lo entendería como la predicción de un modelo teórico. No sé si está en lo correcto. Sí. Ajá. Entonces esa es una parte. Esta diversidad, como se los comentabas, trabaja mucho de la mano con la parte computacional, debe ser un complemento ambas. Y esta a su vez ya cuando se tiene todo eso, pues bueno, ya se lleva al ámbito ingenieril, ya para poder llevar a cabo su reproducción a escala comercial. Ahora, hay otro tipo de diversidad que conocemos como estructural. La diversidad estructural tiene su base en las descripciones que se denomina 1D o físico-químicas, es decir, que tengan propiedades análogas semejantes, como en ese caso, como el ejemplo más obvio, el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y el diclofenaco, que bueno, como propiedades físico-químicas son ácidos carboxílicos, etcétera. De carácter 2D o de dos dimensiones, que son las topológicas, es decir, la forma en que cómo nosotros vemos la estructura en el espacio, es decir, si tiene mayor o menor cadena, si tiene más sustituyentes, menos sustituyentes, y sus potenciales electrostáticos, que también podemos predecir con la ayuda de la química teórica por los modelos de FT o Fukui. Y los modelos 3D o geométricos, más que nada estos están enfocados a la estereoquímica que pueden guardar la biblioteca de compuestos correspondientes. Right. Muy bien. Cuando nosotros buscamos el objetivo de tener una diversidad de componentes o de compuestos, ya sea por multicomponentes o ya sea para la generación de una familia de compuestos con un fin específico, nosotros en sí estamos hablando de algo de algo que llamamos síntesis orientada a la diversidad. La síntesis orientada a la diversidad fue concebida por Skiver y su enfoque radica en atenuar el déficit molecular y buscar estructuras más de las ya conocidas. En inglés se le conoce como DOS. Muy bien. ¿Qué es lo que busca la síntesis orientada a la diversidad? Procura generar bibliotecas de compuestos estructuralmente complejos y diversos que permiten abarcar posiciones mayores del espacio químico posible. Es decir, seguir generando más compuestos de una diversidad semejante para poder tener mayor información acerca de sus características y acerca de las tendencias a ciertos comportamientos con respecto a la estructura molecular de una o más moléculas que nosotros tenemos de partida. Entonces, esa es la síntesis orientada a la diversidad.
Este concepto también surge en los años 90, 80s, 90s por Skiver. Sin embargo, ya a finales de los 90 y a principios de los años 2000 toma más fuerza y es cuando empieza a haber un crecimiento exponencial en la biblioteca de las bases de datos de compuestos químicos. Algunos ejemplos clásicos de síntesis orientada o, bueno, de compuestos que fueron orientados a biodiversidad fueron los ya mencionados. Los triazoles también son un ejemplo de ellos y los dendrímeros. También, también muchos de los trabajos han sido orientados a la síntesis de varios compuestos, que lo que a nosotros nos permite es estudiar ciertas características y cierta actividad, ya sea biológica o ya sea en el ámbito de materiales. Entonces, son ejemplos que nosotros podemos tomar como síntesis, la cual yo voy a orientar a diversidad o a la ampliación de la biblioteca de compuestos químicos. Pues bueno, nosotros tenemos una molécula de partida y lo que busca la síntesis orientada a la diversidad es, pues bueno, generar derivados de ella sin que se pierda la estructura química como tal. Es decir, que nosotros podamos trabajar con nuestra molécula de partida y que esta molécula de partida me permita generar más de una estructura, más de una diversidad de compuestos que tengan o que persigan un fin en específico. Si ustedes se dan cuenta, hay ciertos elementos en esta molécula ejemplo que nosotros tenemos o conservamos durante la síntesis. Por ejemplo, si ustedes observan los anillos, el anillo de 5 milímetros de ciclopentano, que está sustituido, pues bueno, a partir de ahí nosotros podemos generar varios compuestos que estos a su vez van a seguir creciendo de tal manera que podamos tener una biblioteca más amplia y por ende una mayor diversidad en la química combinatoria. Se dice que entre más diverso sea en este caso la biblioteca de compuestos, más eficiente y mejor optimizada es la química combinatoria con respecto a esa parte. Ok. Ok. ¿Qué es lo que busca qué es lo que busca en sí la diversidad, la diversidad molecular o la síntesis orientada a la diversidad? Se enfoca en tres aspectos principalmente, ya sea en el funcional, en el aspecto estereoquímico y en el aspecto estructural. En el aspecto funcional, si nosotros observamos, voy a ampliar la imagen un poco. Lo que nosotros buscamos en la parte funcional es el intercambio de grupos funcionales, manteniendo constante el esqueleto, o se le denomina scaffold al esqueleto principal, para que nosotros podamos llevar a cabo la manipulación de los grupos funcionales y que estos a su vez, pues bueno, le permitan un intercambio de tal manera que pues, podamos tener una diversidad, pero enfocada a los grupos funcionales. Les voy a colocar el nombre del esqueleto principal en química combinatoria. Realmente. Perdón. Bueno, es scaffold. Entonces lo que mantenemos es el scaffold o el esqueleto principal como nosotros observamos. Y pues bueno, lo que vamos a tener lo que se busca aquí es la diversidad, pero de grupo funcional. Ok. Entonces lo que... Ok. Ahora, el segundo aspecto que se trabaja en la diversidad, en la síntesis orientada a la diversidad, es el aspecto estereoquímico. Ya nosotros hemos trabajado con los grupos funcionales, sin embargo, la estereoquímica también es un factor importante, ya que esa nos puede también predecir si hay mayor o menor actividad biológica o tenemos efectos adversos, en el caso de los fármacos. Por lo tanto, lo que se enfoca aquí es, en este caso, en la estereoquímica, en la alternación de la estereoquímica, de tal manera que nosotros podamos reportar los datos correspondientes con respecto a su actividad biológica, a sus propiedades físico-químicas y si es viable que nosotros podamos llevar a cabo la formación de nuevas bibliotecas en base a cada uno de nuestros estereoisómeros que generemos de una molécula o de una síntesis
una síntesis ya sea llevada a cabo de la forma tradicional o por metodología no convencional. Y pues bueno, una de las metodologías más importantes que nosotros también podemos buscar es la estructural, la cual a su vez también lo que me permite o lo que me dice es que conserve en la medida de lo posible la estructura original de cada uno de mis compuestos, ya que estas a su vez se van a ir modificando a lo largo de nuestra síntesis, que se maneja en forma independiente o pues bueno, en forma paralela. Entonces lo que podemos determinar aquí en la síntesis de estructura es que si nosotros anclamos ciclos, que ese ciclo se conserve intacto durante el transcurso de la síntesis. Si nosotros tenemos ciertas características estructurales, pues bueno, que se vaya conservando de manera idéntica, sin que pierda su función y su actividad como tal. Entonces lo que uno buscaría en una diversidad tanto estructural como estereoquímica y de grupo funcional. Entonces esa es una de tantas maneras que nosotros podemos trabajar la diversidad de compuestos en la química combinatoria. Pues bueno, ¿qué es lo que nos ha llevado la revolución combinatoria? Nos ha llevado a lo siguiente, que pues bueno, nosotros las personas que trabajan química combinatoria han aportado una gran diversidad de compuestos que no habían sido reportados con similitud, o que si nosotros llevábamos a cabo la síntesis de compuestos similares, pues bueno, se tomaría mucho tiempo en llevar a cabo cada uno de ellos. Sin embargo, la revolución combinatoria, en base a ese concepto, lo que me permite es ampliar la biblioteca de mis compuestos sin necesidad de invertir mucho tiempo. Es decir, podemos estar haciendo una familia de compuestos en varios días y pues bueno, reduciendo el intervalo de tiempo como hasta mediados de los 80s, en los cuales se reportaba un compuesto cada cierto tiempo. Y sin embargo, la revolución combinatoria, pues bueno, lo que me permite es trabajar varios compuestos en una sola reacción, con reacciones paralelas, y pues bueno, y así nos ayuda a tener una diversidad de compuestos. También lo que nos ha ayudado es revolucionar los métodos de laboratorio, es decir, las metodologías de síntesis con las que hemos estado trabajando. Ya no trabajamos síntesis tradicionales como tal, sino buscamos alternativas viables para que nosotros podamos generar rápidamente y de forma eficiente la formación de compuestos. Pues bueno, también la química combinatoria trajo consigo la química de fase sólida o la de soporte sólido, que también ha sido una herramienta muy importante y actual, no solo en el campo de la síntesis orgánica, sino en otros aspectos como en la química ambiental o en la optimización en cuanto a las purificaciones de compuestos. También ha hecho ha hecho el trabajo más interdisciplinario, empezando desde sus orígenes en la parte biológica, en la parte bioquímica, para posteriormente pues trabajar con otras áreas, ya sea de la química o afines, de tal manera que nosotros podamos tener ciertas características o bueno, ciertos compuestos, los cuales sirvan para más de un fin en específico y pues bueno, podamos llevar a cabo pues más investigación al respecto. Como lo veíamos, también la química combinatoria también ha impactado en el campo de la química teórica, haciendo mayores predicciones acerca de compuestos potencialmente activos. La química teórica reporta millones de compuestos potencialmente activos en forma teórica. Sin embargo, lo que se espera a futuro es que estos compuestos potenciales no solo se queden en la parte informática, sino que los podamos extrapolar a la parte de síntesis, en la parte de laboratorio, que esto me permita también ampliar la biblioteca de ciertos productos y más adelante poder descubrir nuevos fármacos, nuevas moléculas que me permitan pues trabajar o pues bueno, sustituir a las actuales con una mayor efectividad posible. Y pues bueno, todo lo demás pues ya son ya involucrado pues bueno, el uso de instrumentos en específico o pues bueno, ya técnicas analíticas como tal que me apoyan a respaldar todo lo que yo he llevado a cabo en la parte combinatoria. Y pues bueno, como les comentaba, lo que se persigue pues bueno es buscar cada uno de buscar que cada elemento tenga
una familia, tenga ciertas combinaciones y que estos a su vez generen una diversidad de compuestos que yo pueda aprovechar en la forma de la manera más idónea posible y de acuerdo al ámbito con el cual nosotros estemos trabajando. Y una pregunta, a ver, Dígame. digamos, este tipo de metodologías nos lleva a, digamos, reducir de alguna manera costos. Si nosotros... Demasiado, porfa. Ok. Lo que se busca aquí y una de las partes que ya se ha comprobado, por cierto, la industria farmacéutica ya lo ha puesto en práctica, es que, por ejemplo, si se desarrolla un solo producto, bueno, se lleva como desarrollo, entonces se esperaría que pasara ciertas pruebas o ciertas fases. Sin embargo, cuando se comprueba o cuando se ve que al llevar a cabo la diversidad en forma estructural o de grupo funcional, que es la más común, se esperaría que, pues bueno, se trabajara una y luego después otra. Aquí lo que se hace es trabajar ambas moléculas o o en este caso ambos elementos potenciales de forma paralela para que se vea cuáles son las propiedades y la efectividad de ellos. Por lo tanto, aquí la inversión y el costo, pues sí se abaten considerablemente, ya que nos permite, digamos que, trabajar más de una cosa a la vez, esperando los resultados, ya sean prometedores o ya sea para que en un futuro se puedan optimizar. O de alguna manera descartarlos, ¿no? Así es. Si eso fuera una situación. Sí. Ok. No, pues está muy interesante. No, sí, de hecho hay mucha información de ello, pero sí es muy, muy amplio el concepto y sigue ampliándose todavía. Sí, me imagino. Así es. Los métodos analíticos más utilizados en la parte combinatoria, que son los que vamos a reportar, son los siguientes. Principalmente la forma en cómo se monitorea una reacción, por eso le comentaba, no era tan sencillo monitorear una reacción. La forma más común, tanto para monitoreo como para cuantificación y purificación, es la cromatografía HPLC. También se apoya mucho de la espectroscopía IR-ATR, sin embargo, el infrarrojo no es muy utilizado para este tipo de compuestos. Lo que más se utiliza es la cromatografía acoplada a OV-Vis y la cromatografía acoplada a espectrometría de masas para la confirmación de estructuras, y también estas se apoyan mucho en la resonancia magnética nuclear de carbono y de protón. Entonces, en mayor o menor medida son las técnicas analíticas que me respaldan que me respaldan y demuestran la existencia de la diversidad de compuestos que yo pueda generar en un trabajo de investigación, en un desarrollo industrial o en cualquier actividad en la cual yo esté generando diversidad o familia de compuestos. Ok. ¿Por qué descartan? Bueno, no es que descarten, más bien se ve que no es útil el IR. No se logra, se tiene ahí algo complejo o qué, ¿por qué no lo consideran, digamos, así como que de primera mano, ¿no? No lo consideran así, ya que, como ya lo hemos visto, muchas moléculas tienen un símil de partida. Entonces, muchas de las absorciones en infrarrojos son semejantes una de la otra, y eso puede generar confusión o puede generar cierto sesgo. Entonces, aunque infrarrojo sí es importante para, por ejemplo, determinar los grupos funcionales que yo esté generando, no es tan viable al momento de demostrar que realmente yo tenga o ya haya generado más compuestos. En este caso, lo que se prefiere es usar HPLC, cromatografía acoplada a masas o a UV-Vis. De hecho, sale más barato hablo de la parte industrial, trabajar estas dos, HPLC y UV-Vis. Ya que son equipos, digamos, de uso rudo para llevar a cabo el análisis de un proceso, de un control o de una certificación. Rutina, ¿no? Yo creo que son de rutina este tipo de equipos. Exactamente.
Y aunque se tenga, por ejemplo, el IR, lo que me tocó verlo de manera, de manera personal, no le hacen como que mucho caso al infrarrojo. Solamente se utiliza cuando se están empezando a hacer desarrollos. Sin embargo, Ya. estos son los de ley. Ah, ok, porque yo supongo que también la resonancia magnética nuclear es algo compleja, ¿no? Sí, Precisamente por lo mismo que usted nos comentaba del IR. sí, entonces para ese caso, pues bueno, ya hay que utilizar ya ciertas técnicas. Aquí lo que también estaba leyendo es que en algunos casos se utilizan resonancia ya de 2D. Ah, ya. Ah, Ujú. ok. Ujú. Sin Sí. embargo, no haciendo de menos a IR, pero no es, digamos, no es de un uso tan cotidiano. Ajá. Todas las demás técnicas son las responsables de poder confirmar la existencia o de poder respaldar una biblioteca química. Ya. Ok. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son bueno, en base a lo que nosotros ya hemos visto, cuáles son las aplicaciones de la química combinatoria? La química combinatoria ha encontrado su aplicación en estos tres aspectos: en el diseño de fármacos para la industria farmacéutica, en la síntesis de péptidos y en la ciencia de materiales. Como les comentaba, en la síntesis de péptidos empezó todo el trabajo de la síntesis en fase sólida y la química y la química y la química combinatoria, ya que pues bueno, se buscaban elementos que fueran análogos o pues bueno, se podían cambiar por medio de su reactividad química. Esto fue el punto de partida para que muchas moléculas o muchos fármacos se diseñaran de esa manera. Y en una reciente etapa, pues bueno, la ciencia de materiales hace uso de esta herramienta para poder generar nuevos materiales que cumplan ciertas funciones, ya sea optoelectrónicas, ya sea mecánicas, etcétera. El caso más práctico o el caso más apreciado de una biblioteca de compuestos son los polímeros. Ya. Creo. Entonces son la aplicación más inmediata a la ciencia de materiales y pues bueno, de estas dos pues ya hemos hecho alguna mención de ello. Ujú. Muy bien. Entonces les voy a mostrar un ejemplo práctico, les voy a mostrar un artículo que nos menciona Armstrong en 1996. Ok. Ujú. A ver. Bueno, también otro dato también que les quiero dar es que, por ejemplo, si nosotros buscamos química combinatoria en el buscador como Science Direct, esta de revista ha dejado de hacer publicaciones desde el 2017. ¿Y eso? Lo que, lo que pasa es que con el auge del Journal de Química Combinatoria de la ACS, pues bueno, este ha sido como que el plus, el plus más importante en la divulgación de la química combinatoria. Ya. En Science Direct empezó a publicarse esa revista en el 98, a finales de 1998, y a mediados de marzo de 2017 ya fue cuando dejó de hacer publicaciones para ceder el lugar a ACS. Entonces, pues bueno, aquí el artículo habla de las condensaciones multicomponentes, como nos comentaba, profa, para la formación de una síntesis, una combinatoria lineal. A grandes rasgos, el artículo lo que nos habla es de la relevancia de las reacciones multicomponente y de la química combinatoria para poder llevar a cabo el diseño y la formación de fármacos. Ok, ahora les muestro lo importante. Aquí lo que principalmente hacen es retomar el trabajo de Hellman, de las diazepinas. Muestran el esquema tradicional de cómo lo hizo Hellman, es decir, el soporte que llevó a cabo en fase sólida, las condiciones llevadas a cabo para formar las diazepinas y la relevancia que tuvieron el trabajo de las diazepinas y la precursora de las bibliotecas que nosotros conocemos actualmente. Ahora, si nosotros observamos, la biblioteca empezó en base al cambio de los sustituyentes RA, RB y
y esos a su y RC. Que estos, dígame. Eder, nos está mostrando el artículo porque no lo vemos. ¿No lo ve? No, A ver, permítame. Creí que sí le estaba viendo. A ver. no, Ya se ve, ¿verdad? no. A ver, ahorita que comparta. Ahora sí. Ahora sí, perdón, ¿eh? Entonces sí, les comentaba, Elman, al momento de crear su biblioteca, pues bueno, trabajó con las de Acepinas. Entonces lo que hizo como biblioteca fue el cambio de las sustituyentes RA, RB, RC y posteriormente RD para poder generar su familia de benzodiazepinas correspondientes. Ese fue uno de los trabajos que, bueno, fue el primer trabajo pionero reportado por Elman en los 90s. Sin embargo, al momento de llevar a cabo la creación de bibliotecas, hay que considerar también las propiedades químicas, es decir, qué tan factible es o no el intercambio de un grupo funcional o una reacción en específico. Ya que aunque a su vez se busque las bibliotecas o se busca ampliar el tamaño de biblioteca, pues bueno, lo que puede llegar a fallar aquí o los problemas que puede llegar a generar en el transcurso de la síntesis es precisamente las características del reactivo en sí o las propiedades químicas de la molécula, ya sea por las condiciones de reacción o por la metodología que se tenga que utilizar en laboratorio. Entonces, lo que explica el artículo es que muchas reacciones de multicomponentes, pues bueno, se llevan a cabo en fase sólida, como se los comentaba. La gran mayoría de los artículos que van a poder apreciar se reportan en fase sólida. Y pues bueno, todo esto va soportado y esto nos va a permitir pues ampliar la biblioteca de nuestros componentes. Entonces, pues bueno, aquí pues bueno, tenemos nuestro soporte sólido que se denomina P. Nosotros tenemos nuestros productos de partida, nuestra biblioteca de partida, y nosotros podemos anclar nuestro soporte sólido ya sea a este compuesto, al compuesto del secundario o al terciario. Todo lo que vamos a generar acá aquí son las combinaciones correspondientes, como ustedes observan, que a esto se le conoce como estrategia multicomponente, el cual podemos trabajar de forma lineal. O en todo caso, pues bueno, lo podemos trabajar de forma convergente. No necesariamente se puede trabajar de forma lineal. Es decir, podemos ir cambiando la biblioteca en el transcurso de la reacción. Básicamente, sigue los mismos pasos de una síntesis orgánica, ya sea lineal o convergente. Entonces, es lo que se esperaría es lo que se espera también en una biblioteca de compuestos químicos. Y pues bueno, algunos ejemplos de estrategias lineales para una síntesis combinatoria. Esto fue más orientado a aminoácidos, son las reacciones de Strecker, la reacción de Hansch, la síntesis de Hansch, la de Viginelli, las reacciones tipo Mannich, Passerini, entre otras. Pauson-Kant, Bucherer, que son estrategias de síntesis lineal, que esas fueron las reportadas para la formación de péptidos, o bueno, para los intermediarios en la síntesis de péptidos. También si nosotros observamos, podemos tomar diferentes caminos que ustedes pueden observar. Ya sea que con nuestra biblioteca, pues bueno, tengamos nuestra síntesis de forma lineal, anclando nuestros compuestos, o a su vez, pues bueno, tengamos otra alternativa lineal de síntesis y que nuestro producto intermedio, pues bueno, pueda crear también otros compuestos relacionados a él o diversificados. Entonces tenemos aquí una síntesis de tipo convergente bajo la forma combinatoria. Como usted, mándeme. Tú continúa. Ok, como un ejemplo, usando una reacción de Ugi, pues bueno, tenemos nuestro soporte sólido, bueno, de tipo aniónico, una amina, y pues bueno, con el ácido acético pues vamos a formar ésteres. Con el
con Esteres o las Miras. amidas. perdón, amidas, Amidas. amidas. Con el aldehído podemos sumar bases de Mannich y pues bueno, ya con los compuestos, con esos núcleos, pues bueno, vamos a formar compuestos de tipo UGI, como podemos observar. Podemos tener aquí la formación de mi amida, pues bueno, la base de Mannich correspondiente, pues bueno, ya el anclaje correspondiente. Y pues bueno, ya promovemos nuestra resina y pues bueno, vamos a generar un compuesto relacionado. Y pues bueno, si nosotros no queremos trabajar síntesis lineal o podemos encontrar alguna otra manera, alguna otra forma de generar diversidad, pues bueno, hidrolizamos este compuesto, bueno, hidrolizamos el perdón, y formamos la amida correspondiente, removemos de la resina, ustedes se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es aquí es el intercambio de grupo funcional. Sin embargo, la estructura de la biblioteca sigue siendo exactamente la misma. Eder, aquí una pregunta. Dígame. Aquí, bueno, se supone que vamos a estar obteniendo diferentes productos. Así es. Sin embargo, sí se pueden dar también una serie de subproductos, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, usted mismo lo decía, la amina con un aldehído nos da la reacción correspondiente de la imina. Así es. Después la amina con el ácido carboxílico, pues nos va a dar una amida, etcétera, ¿no? Sí. Pero después que ahí es donde como que me cuesta un poquito de trabajo ver ya la unión de todos estos, digamos, ¿cómo se puede decir? Intermediarios, por decirlo así, para generar todo el producto. Uh-huh. Es lo que como que ahí todavía me cuesta un poquito de trabajo. Por eso hacía yo, digamos, la comparación con los de multicomponentes, que pongo todo y ya al final pues obtengo un solo producto, pero tal parece que aquí no sé si sea, yo lo correcto, es lo mismo, o qué es lo que realmente está pasando. Lo que pasa aquí es que, por ejemplo, preferentemente en una síntesis combinatoria, pues bueno, se apoya mucho en la fase sólida para evitar la generación de subproductos. Ahora, la metodología ya depende de en sí del compuesto que queramos obtener. En el ejemplo que nos marca, indudablemente lo que queremos aquí con el primer compuesto, con el cual yo voy a formar la macromolécula es, pues bueno, forma el correspondiente. La amida. La amida. Y ya, pues bueno, con los demás, ya sea que pueden ser trabajados in situ, pueden ser trabajados en pasos consecutivos, que es lo que más se recomienda, pues bueno, generar los compuestos siguientes. No en todos los casos se puede llevar a cabo todo en el momento de la reacción, a menos que sí sea viable o a menos que la misma biblioteca lo permita. Sin embargo, para poder llevar a cabo este tipo de compuestos sí se requiere de llevar a cabo reacciones paso a paso para poder llevar a cabo nuestra metodología de una manera más eficiente posible. Ya que, como usted lo dice, muchos de los productos pueden interaccionar con mi materia prima y me pueden... En lo que le comentaba yo de... Ok, sí. Lo que se busca aquí es, por ejemplo, llevar en ciertas etapas, preferentemente la síntesis paso a paso, es decir, o trabajar con el ácido carboxílico, o trabajar con el cianoéster, o trabajar con el aldehído, ya que si trabajamos todo en solución, pues bueno, nos va a generar muchos problemas, a menos que la síntesis lo permita. Sin embargo, no es recomendable trabajar con ello. Hay que trabajar en ese tipo de pasos, sí hay que trabajarlo en secuencia lineal, hasta asegurarnos de que tengamos el esqueleto correspondiente y poder trabajar con el grupo funcional al que vamos a estar diversificando. Sí, es lo que se busca. Y pues bueno, aquí pues bueno, el artículo también menciona, de hecho, les voy a enviar el artículo por la plataforma,
que pues bueno, dependiendo de las variaciones o del número de componentes, pues bueno, podemos generar una diversidad enorme de compuestos. Si yo tengo 2 componentes y tengo 20 variaciones estructurales, pues bueno, puedo yo generar 400 combinaciones. Si yo tengo 3 componentes con 20 variaciones estructurales de entrada, pues bueno, yo puedo generar 8000 compuestos. Y si por ejemplo, aquí lo marca el artículo, si yo tengo 6 componentes y 20 compuestos de partida, las combinaciones me van a llevar unos 64 millones. Ya. No manches. Entonces, Muchísimo. sí, demasiado, pero muy productivo. O sea, sí, Ah, claro. sí, nos mata tiempo, dinero, esfuerzo y todo lo demás. Es muy práctica la química combinatoria. Claro. Y de hecho, nosotros queriendo, ¿no? Pues nosotros, bueno, todos los que están, todas las síntesis que se reportan en test, etcétera, pues bueno, sí es una mini biblioteca, una química combinatoria. Ya. Sí, a veces con 5 o 10 compuestos, etcétera, estamos generando una pequeña familia, una pequeña biblioteca. Así es, nada más que nosotros lo hacemos uno por uno, ¿no? Por uno. Así es. Y pues y aquí pues ya se trabaja ya de forma simultánea o paralela. Claro. Entonces, a grandes rasgos es lo que nos dice el artículo. Trabajan principalmente con la sinomicina, como esta la están diversificando. Y pues bueno, estos son, bueno, ya bueno, ya en esta parte experimental hay un elemento del diseño de experimentos que se denomina cuadro grecolatino. Los cuadros grecolatinos, ustedes observan, son las combinaciones de mis variables agrupadas en un cuadrado. Bueno, aquí parece más rectángulo, ¿no? Pero sí se agrupan por medio de esas variables. Yo puedo decir, este compuesto ya lo combino con con el compuesto A, B, C, D, E. Ah, ya. No sé si me da a entender hasta aquí. Entonces, lo que estoy generando aquí son subespacios o combinaciones. Claro. Y estas combinaciones, pues bueno, ya son un compuesto derivado de la especie A, de la especie B, de la especie C, y ya tengo una biblioteca para ese compuesto. Y así se van con todos los demás. Exactamente. Entonces ya nosotros generamos, pues bueno, nuestra biblioteca de compuestos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, mi producto de partida es un isocianato. Y pues bueno, aquí en el ejemplo nos marca que nuestro producto de partida es un aldehído. Entonces, en general, con los aldehídos y con los no es cierto, este es isonitrilo. Perdón, este es un isonitrilo. Entonces, a partir de ese ejemplo, lo que buscaba el autor es diversificar todos esos productos, todas esas estructuras. Pero eso sí soportado siempre en fase sólida. Lo que recomienda mucho es todo, preferentemente en fase sólida, soportarlo todo. Y pues bueno, aquí nosotros, bueno, en este caso los investigadores o los futuros investigadores, aquí la tarea que pues debemos de tener es monitorear qué variables del proceso me están afectando o qué variables del proceso iré modificando para que pueda optimizar y obtener los mayores rendimientos posibles. Así es. Entonces, pues bueno, también les habla de cómo por medio de esas condiciones tipo Passerini o la biblioteca que formaron con la reacción de Passerini, pues bueno, fueron formando la familia de la sinomicina, o fueron formando los análogos de la sinomicina, que así es como se le conoce a los derivados de un fármaco o de una molécula en específico. Así es, análogos. Los análogos. Entonces, nosotros a partir de aquí, bueno, vamos trabajando y el artículo lo trabaja de esa manera, obteniendo las condiciones necesarias o probando cada una de las condiciones que nosotros vemos en el cuadro grecolatino para poder obtener sus derivados. Así es como fármacos como los azoles, como los análogos, incluso los mismos antibióticos han sido productos de este tipo de estrategias. Pues bueno, pues ya aquí tenemos algunos compuestos y como les comentaba, la diversidad que ustedes observan no solamente puede ser de grupo funcional, sino estereoquímica. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos varios derivados del tipo estereoquímico, que estos a su vez, esos análogos, pues bueno, van a cumplir cierta función, ya sea en mayor
de mayor o menor medida a comparación del componente original que es la sinomicina. Entonces lo que Bueno, y ahí ya vamos a suponer que en ese tipo de metodología se da la obtención de una molécula quiral. Ajá. Ya la resolución de esa molécula ya viene aparte de la metodología de química combinatoria, ¿no? Claro, la química combinatoria le dice, tenemos esa diversidad quiral, pero ya nosotros tenemos que llevar a cabo la resolución para saber en sí cómo es cada una de sus propiedades. Claro, claro. Entonces, nuevamente entramos en la etapa de la síntesis tradicional. Salimos de una metodología para entrar en otra. Así es. Y pues bueno, aquí solamente reportaba pues el tipo de sustratos, los análogos que se utilizaron y todo lo que, y vaya, todo lo que y todo, los pasos de cómo se forma una biblioteca. Si nosotros lo vemos bien, son bibliotecas meramente estadísticas, sin embargo, nosotros no trabajamos con números, si lo queremos ver así, sino con variables de proceso, variables de estado o condiciones de reacción. Entonces, pues bueno, ya aquí ya de una forma más completa, pues bueno, nosotros vemos, como se les comentaba en la diapositiva, mis variables de entrada, todas las moléculas o todos los grupos funcionales. ¿Para qué? Para poder cambiar, como se les comentaba, el grupo funcional, la topología o la estructura del compuesto, siempre y cuando pues se tenga el objetivo en común, conservar las propiedades biológicas o las propiedades características del compuesto original al cual yo estoy generando sus análogos o lo estoy imitando. Entonces, pues bueno, a este elemento se le conoce como cuadrado mágico, pero estos elementos, pues bueno, son partícipes en la combinatoria de otros compuestos. Qué interesante. Y pues bueno, eso es todo. También en un congreso a Furca también se le hizo una entrevista acerca de cuáles son las razones por crear la química combinatoria. Y también les puedo compartir que Furca sí no, por otro poco no publicaba ya eso. ¿A poco? Y no, por otro poco ya no la publicaba, o sea, no, estaba dudoso de lo que iba a generar. Ah, ya. Por el rechazo de la comunidad, sí, estaba a punto de no publicar sus resultados. Ya. Pero sí, así ha sido, vaya, a grandes rasgos, pues ha sido sí, algo, ¿cómo decirlo? Algo, no chusco, pero, o casual, pero digamos que ha sido ha pasado por todos los descubrimientos, por titubeos, por dudas, pero que al final de ella pues generan grandes resultados, ¿no? Y ese ha sido uno de ellos. Sí, son muy buenos, de hecho. Así es. Y aparte de eso, el gran avance que tiene la ciencia, ¿no? Con estas metodologías. Exactamente. Porque lo que platicábamos, mientras tanto dinero como esfuerzo, tiempo le lleva a una síntesis, ya sea tradicional, sea lineal o convergente, o con pues todo lo que se ahorra, ¿no? Porque obtiene varios análogos, pero digamos de una vez. Exacto. Ajá. Ya, pues bueno, ya, si hablamos de fármacos, pues bueno, ya los que se dedican a farmacología, pues llévalo a cada análogo, ya deciden cuál sí, cuál no. Claro. Ya la aplicación, pues ya depende del contexto, pero por mientras en la parte de síntesis cumplimos con que aquí está nuestra diversidad y ya más adelante otro equipo disciplinario decide si realmente esos análogos cumplen o no esa función. Pero pero si lo vemos, pues es una cadena, un equipo, es un trabajo multidisciplinario. De un resultado uno vamos hacia adelante o vamos a ver qué opciones tenemos. Sí, claro, y además hasta hay programas que pueden descartarnos algunos análogos, ¿no? Decir sí, no, porque no está cumpliendo con este requisito, en fin, ¿no? Hay muchas cosas. Pero no, sí, esto es digamos, un paso gigante que se da. Sí. Y hablando de esto, la base de datos que
Yo creo que una de las más caritas, pero la que más información la arroja de este tipo de compuestos es iFinder. Ah, sí, 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 desde luego. Yo creo que es de las más completas que hay, Sí, porque usted puede meter ahí la estructura y le dice qué hay y hasta el momento. Ujú. exacto. Sí, sí, sí. Otra que también la arroja también moléculas similares es PubChem. ¿Cuál, perdón? PubChem. Ah, ok. Sí, acá se la anoto. Bueno, acá entre nos, de aquí también he conseguido mucha información. Ah, Pues que, Ujú. Otra es ChemSpider. En, ujú. en algunos, ay, ya me equivoqué. En algunos casos, no siempre les van a arrojar la biblioteca como tal. Sí, entre esas dos, pues bueno, dependiendo de la molécula, si es fármaco, sí les va a arrojar la biblioteca o les va a arrojar los compuestos relacionados. En Ah, otros, no. En otros solamente les va a dar la información de seguridad y sus propiedades físico-químicas. Pero sí, esas también son bases de datos más accesibles que nos permiten llevar a otras bibliotecas también ya generadas. ok. No, pues Sí. está muy bien. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Quién sigue? O ya me perdí. ¿En qué vamos, chicos? ya acabamos el temario. Sí, como no. Ajá. Ya acabamos. ¿Quién Sigo yo, doctora. sigue? Sí, ¿Qué metodología nos va a dar la siguiente clase mañana, no? ajá, sí, sigue síntesis a través de radicales libres. Ah, ok. Va a estar Y, padre. y después, Después ya ¿quién Yo, sigue? sigue Osvaldo. ¿Osvaldito? ¿Con cuál, Osvaldito? está bien padre, a lo mejor de todas. La de microondas. Ah, sí. Y No, sí. ¿Y, y qué, luego? sigo ¿Eder? sigo yo, profa, la de ultrasonido. Ajá. Ok. Más o menos, como estos temas, ¿para cuánto tiempo nos va a llevar todavía? 2 meses. Ah, 2 meses. Ay, ¿no le digo? Siempre de Pues yo creo que pesimista. otras 2 semanas, ¿no? yo creo que sí, otras 2 semanitas. Otras 2 semanas. Sí, porque recuerden que les había comentado que su examen, en cuanto terminemos, luego lo hacemos, ¿no? Sí, Sí, Y ya para quedar libres. No se les olvide estarme enviando sus cosas, por favor, porque ya sí, ven que tenemos que tener evidencia de todo, sí, sí, doctora. ¿sale? sí. Entonces, por ahí los que me falten, mándenme sus cosas. Sí. 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 Y bueno, ¿algo más Y que pues quieran bueno, comentar? no, pues yo nada más, esas son las referencias y ya acabé. Ay, Eder, pues gracias. Sí, Es- Gracias. Está interesante toda esta metodología y sobre todo, pues nos está dando alternativas para que nosotros podamos, digamos, de alguna manera, pues agilizar nuestro trabajo experimental, ¿no? sí, Entonces, son herramientas que, que vamos conociendo y que de alguna manera pues, nos puede llevar a tener un, digamos, beneficio a corto plazo. sí, Bueno, pues entonces los veo mañana, quedamos que a la 1, ¿verdad, chicos? sí. 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 Bueno, se portan bien. Gracias, profa. Nos vemos Hasta luego, mañana. Nos doctora, que vemos. esté bien. Hasta luego. Bye. Bye.